Lo hemos titulado así: ¿a dónde huiré de qué? De tu presencia. Es una pregunta interesante. Muy bien, vamos al primer hogar. El primer hogar que fue establecido desde el Edén, con una pareja que nosotros conocemos por la historia, ¿verdad? Adán y Eva. ¿Qué lleva una familia a huir de la presencia de Dios? O sea, ¿cómo se dan los pasos para no alejarse del Señor, para desaprovechar esa bendición? Miren lo que dice la Escritura. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Dónde estás tú? Esa es una pregunta importante para cada uno de nosotros en esta noche. No está preguntándonos el Señor en qué lugar físico de la tierra estamos, sino qué posición estamos ocupando, qué estamos haciendo. ¿Estamos donde el Señor quiere que estemos? ¿Estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos? ¿Hacemos parte del pueblo con el cual el Señor puede contar para la predicación del Evangelio en este tiempo? Vamos a mirar los pasos que alejan de la presencia de Dios a un hogar, a una iglesia o a una persona. Las ocupaciones, en primer lugar, a Adán y Eva los desunieron como ¿qué? Como pareja. Cuando el Señor creó a Eva, recuerdan ustedes, y se los digo así porque sé que es tan ampliamente conocido ese pasaje, cuando el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. Y le hizo una ayuda idónea, alguien que estuviese haciéndole compañía. No obstante, cuando Eva pecó, Adán estaba solo y Eva estaba sola. Y Dios había dicho, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. Dios siempre tiene la razón, hermanos. Dios sabe el porqué de las cosas, aunque nosotros no podamos entenderlo bien. Dios sabe el porqué de las cosas. Él había dicho que no era bueno que estuviera solo, y la historia demostró que verdaderamente no era bueno que estuviera solo. ¿Qué los desunió? ¿Qué los llevó a que cada uno estuviese por un lado diferente y no estuviesen juntos? Dios había dicho, no es bueno que el hombre esté solo, y ahora estaban ¿cómo? Solos. Habían sido creados para hacerse compañía, y ahora estaban ¿qué? Separados. Debían mantenerse unidos, y ahora cada uno estaba por su lado, totalmente contrario a lo que Dios había establecido desde el principio. Estaban actuando no según la voluntad de Dios, sino según su propia ¿qué? Voluntad. Notan, todo era contrario a lo que Dios quería. Cuando nosotros actuamos contrario a lo que Dios quiere del hogar, de la familia, de la iglesia, de la persona como tal, los resultados son negativos, porque eso nos aleja de la presencia de nuestro Dios. Es interesante esta cita inspirada que dice que los ángeles aconsejaron a Eva que no se separara de su esposo en el desempeño de sus tareas, porque podría llegar a encontrarse con el adversario caído. Si se separaba, estarían en mayor peligro que si estuvieran ¿cómo? Juntos. Porque si uno se hubiese desanimado, o cuando la serpiente o el Satanás a través de la serpiente le hablaba a ella, si Adán hubiese estado, quizás lo hubiese hecho reaccionar, ¿verdad? Necesitaban hacerse compañía. Eva en un principio, o en un primer momento, sin darse cuenta, se separó de su esposo, absorbida por sus ocupaciones. Las muchas ocupaciones los desunieron como pareja, como familia, y el enemigo aprovechó eso. Saben, hermanos, vivimos en un tiempo, y actualmente en este momento estamos en un país donde las ocupaciones no solamente pueden separarnos como familia, sino que podrían separarnos también del amor de Cristo Jesús. Y son cosas, no es que son malas en sí, como decíamos la noche anterior, no es que en sí sean malas, solo que debemos en la vida, y necesitamos, lo que nos estamos preparando para el reino de los cielos, saber qué cosas deben ocupar el primer lugar en nuestra vida. Lo primero no puede ser reemplazado por nada más. Lo primero es primero, y el primer lugar es ¿para quién? Para Dios. Y las ocupaciones los separaron como pareja.
Y uno a veces se pone a pensar, bueno, ¿y qué tan ocupada podía estar Eva? Todavía a estas alturas no tenían hijos, no tenían problemas, más bien disfrutaban de la bendición del Señor que los visitaba todos los días. Pero cuando el ser humano quiere encontrar algo que hacer para ocuparse en esas cosas y dejar de estar en contacto con el Señor, lo encontrará. Siempre encontrará algo que hacer. Si hubiera buscado, dice, a su esposo y ambos hubieran transmitido a su hacedor las palabras de la serpiente, habrían sido librados al instante de esa artera tentación. O sea que si hubiesen estado juntos, ellos no hubiesen caído en pecado, los hubiese preservado el Señor. Segundo paso para apartarse de la presencia del Señor, el sentimiento de seguridad propio. Eso tiene varios nombres. Podríamos darle otro nombre a eso. La confianza propia, la confianza en sí mismo, el sentirse autosuficientes, por ejemplo, es otra frase que podría reemplazar eso. El sentimiento de seguridad propia. Cuando uno piensa que no tiene problemas, que uno puede vencer todos los obstáculos, que uno no necesita ir a la iglesia, que uno no necesita porque ya tiene mucho tiempo de estar en la iglesia, de ser adventista. Todo aquello que lleva a la autosuficiencia, a confiarse en sí mismo, es una trampa del enemigo, que puede dar como resultado que nos alejamos del Señor, nos confiamos en nosotros y terminamos como los discípulos, ahogándonos en medio de las tormentas de la vida. El sentimiento de seguridad propio. Demasiada confianza propia. Creernos o considerarnos autosuficientes. Pensar que nuestra preparación, nuestra experiencia, etcétera, etcétera, nos garantiza, ¿qué cosa? Nuestra inmunidad. Nacimos en un hogar adventista, o tenemos 15 o 20 años de ser adventistas, o no tenemos tanto tiempo, pero leemos mucho la Biblia, oramos y entonces tenemos un sentimiento de seguridad. Y yo quiero recordarles, porque no se los voy a enseñar, ya ustedes lo saben, nuestra única seguridad es Cristo Jesús. Nuestra única seguridad es estar en la presencia de Dios. Nuestra única seguridad es aferrarnos de Él. Reconocer que no podemos por nuestra propia capacidad vencer las tentaciones del enemigo, sino aferrados de Cristo Jesús. Olvidarnos que nuestra única seguridad consiste en obedecer a Dios y vivir por siempre, ¿dónde? En su presencia. En su presencia. Eva tuvo la sensación de que estaba en peligro, pero nuevamente se sintió segura. Fíjense la seguridad, ¿verdad? Aunque no estuviera cerca de su esposo, creía tener sabiduría y fortaleza para reconocer el mal y enfrentarlo. No hay cosa más desastrosa, más peligrosa para la vida de un cristiano que confiar en lo que sabe, que confiar en lo que ha aprendido, que confiar en el tiempo que tiene de estar en la iglesia, que confiar en el cargo que desarrolla, en la responsabilidad que le han asignado. Nuestra única confianza debe ser Cristo Jesús. Yo no me debo sentir seguro si no tengo la presencia del Señor en mi vida, si no estoy con Él, porque si me siento seguro por otra cosa, estoy en peligro. Por eso la Escritura, la Biblia dice, el que piensa estar firme, ¿qué es lo que debe hacer? Mire que no caiga, o sea, aférrese del Señor. No se confíe en sí mismo, porque el enemigo lo puede finalmente derrotar. Pensamos, no, yo puedo hacer esto, pero yo tengo la capacidad de saber dónde detenerme. No, no se puede jugar con el pecado de esa manera, porque entonces no tenemos la capacidad de detenernos donde creemos que podemos detenernos. Necesitamos, como familia, estar unidos. Como iglesia, que finalmente también es una familia, mantenernos también unidos y pedir y reclamar siempre la presencia del Señor en nuestra vida. Van dos cosas que nos alejan de la presencia del Señor. ¿Cuál es la primera que dijimos? Las muchas ocupaciones. Las muchas ocupaciones de la vida. Segundo, el exceso de confianza. Así, digámoslo así, para que sea más corta la frase y la podamos aprender. Exceso de confianza en sí mismo.
Y tercero, dedicaron tiempo a contemplar lo prohibido. No se puede dedicar tiempo a contemplar las cosas que ya sabemos que han sido prohibidas por el Señor. El Señor les había dicho que de ese árbol no debían ¿qué? Comer. Y Eva sacó tiempo para contemplar el árbol. El Señor también nos ha dicho que hay muchas cosas que nosotros no debemos hacer. Y muchas veces sacamos tiempo para contemplar esas cosas, creyendo que no vamos a caer en tentación. Alguien podría, por ejemplo, sacar tiempo para ver lo que no debe ver en el internet, creyendo que eso no le va a afectar y termina afectando a la familia. Asistí este año a la triste realidad de la destrucción de una familia. Y eso es muy triste siempre. Y el motivo principal por el cual esa familia, por lo que comenzó, fue por el internet. Ella se quejaba de que él, por ejemplo, ella se acostaba, los niños también, y él se quedaba a veces hasta la madrugada en el internet. Y eso que la otra persona no estaba quejándose de lo que él estuviera viendo o no viendo en el internet. Simplemente del tiempo. Que no había tiempo para ellos. No había tiempo cuando él estaba en casa. Todo el tiempo era para el internet. Todo el tiempo era para ver cosas. Y eso terminó minando la unidad de la familia. Y terminaron en un divorcio doloroso, triste. Contemplar lo prohibido. Las cosas que nosotros sabemos que no debemos estar contemplando. El tiempo que debíamos usar para cumplir su misión, lo dedicó Eva para estar en un lugar que equivocado. Entró en diálogo con quien no debía dialogar. Entabló una discusión en torno a un tema que ella no dominaba a la perfección. Y aquí voy a dedicar quizás un minuto para hablarle a nuestros hermanos. Aunque a nuestros hermanos les estamos hablando todo, pero esta partecita a los líderes de la iglesia básicamente. Miren, hoy en día el enemigo ha suscitado a muchas personas que en un momento quizás le sirvieron al Señor, pero que hoy tienen un mensaje equivocado. Y conllevan un riesgo, un peligro para la vida espiritual de la hermandad, de la iglesia. Gente, líderes capacitados, hombres eminentes desde el púlpito, pero lejos de Cristo Jesús. Y entonces a veces ellos vienen con un mensaje sensacional, espectacular, y muchos de los líderes a veces caen en esa trampa, no porque se propusieron caer, sino porque sacan tiempo para contemplar y escuchar lo prohibido, creyendo que ellos nunca van a caer en eso. No, yo tan solo voy para escuchar, para oír. Eva también fue para dialogar, no para pecar. Eva no se propuso ir y pecar, pero finalmente terminó siendo engañada. Cuando uno saca tiempo para escuchar esas cosas que no debe escuchar, está en el lugar donde puede ser engañado por el enemigo. Y nosotros necesitamos huir de la tentación, no buscar la tentación, ¿verdad? La serpiente no hablaba, y esto debía haber alertado ¿a quién? Desde que la oyó hablando. Pero cuando uno saca tiempo por curiosidad o por lo que sea para estar con lo prohibido, entonces no entiende los riesgos y los peligros que se acercan. Miren lo que dice esta cita. Así, con palabras suaves y agradables y con voz melodiosa, se dirigió a la maravillada Eva, que se sintió sorprendida al verificar que la serpiente hablaba. Esta alabó la belleza y el extraordinario encanto de Eva, lo que no le resultó desagradable, pero estaba sorprendida porque sabía que Dios no le había conferido a la serpiente la facultad de hablar. Notan, había una lucha en la mente. Por un lado le agradaba lo que le decían, que ella era bonita, todo esto. Yo quiero decirle, hermanos, las peores destrucciones, las peores cosas a veces han venido después de un halago, después de una palabra bonita, a veces hasta después de un te quiero. Cuando nosotros nos dejamos separar del Señor. Muchos fracasos en la vida han iniciado con un aplauso, por ejemplo.
Muchos líderes han iniciado su declive después de recibir la admiración de las personas. Muchos fracasos han venido después del éxito. Muchas desgracias y desastres han empezado con palabras dulces y hasta con un te quiero. El halago es una de las armas secretas ¿de quién? Del enemigo. La halagó, comenzó a decirle que era hermosa, interesante. No había otra como ella. Bueno, y ella era la única, ¿verdad? No había otra como ella y Eva creyó todo. Se sintió halagada y no se dio cuenta del peligro en el cual se encontraba. Eva se encontró contemplando el fruto del árbol prohibido con una mezcla de curiosidad y ¿qué más? Y admiración. ¿Notan, hermanos? Estaba admirada, pero la curiosidad la había llevado allí. Y en vez de huir de ese lugar, se quedó allí para oír hablar a la serpiente. Sabía que no hablaba, sabía que allí había algo extraño, pero ella por curiosidad quería oír. No cruzó por su mente la posibilidad de que el enemigo caído utilizara esta como un medio. Y ahora quiero hacerles algunas preguntas para que meditemos como miembros de la iglesia, hermanos. ¿Hemos dedicado tiempo algún día para contemplar lo prohibido? ¿Has disfrutado de alguna amistad prohibida? ¿Has dado lugar en tu mente a pensamientos prohibidos? O quizás has prestado atención a doctrinas extrañas que te pueden alejar del camino de la salvación. Has prendido tu computador y has dedicado tiempo a las cosas prohibidas. Como iglesia necesitamos ser conscientes de esas cosas y saber que eso, dedicar tiempo a las cosas prohibidas, finalmente nos aleja de la presencia de ¿quién? De Dios. Y cuando nos alejamos de la presencia del Señor, estamos perdidos con el enemigo. Apártate del mal, dice la Biblia, y haz ¿qué cosa? El bien. Apártate, dice. No busques el mal, no te consideres poderoso o poderosa, suficiente para vencer el mal. Y termina diciendo el texto, busca la paz y ¿qué más? Y síguela, o sea, busca las cosas buenas. Contempla lo bueno, contempla a Jesús, contempla el futuro que nos espera el día cuando el Señor lleve a su iglesia al reino de los cielos. Pero no dediques tiempo a contemplar las cosas prohibidas. El sabio teme y ¿qué hace? Y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. A los que son confiados, la Biblia los llama insensatos. Cuando uno se confía en lo que sabe, en el tiempo de estar en la iglesia, en todas estas cosas. Y eso fue lo que le ocurrió a la primera pareja, al primer hogar. En cuarto lugar, aceptaron discutir con el enemigo los mandatos ¿de quién? De Dios. Y eso sí es un error grave. Los mandatos de Dios no son para discutirlos. Los mandatos del Señor son para obedecerlos. Las cosas del Señor no son para colocarlas en tela de juicio. No es tampoco para someterlas a la prueba del error o la verdad. Ellas en sí son la verdad. Y nosotros no debemos entrar en discusiones con las cosas, ¿verdad? Que son claras y que el Señor nos ha establecido como pueblo. Aceptaron discutir con el enemigo los mandatos del Señor. ¿Por qué tenemos que discutirlo? Por eso cuando alguien a veces se ocupa de discutir si con personas que lo que quieren es discutir solamente si el sábado es el día de reposo, si esto y lo otro, esos temas no son tanto para discutirlos y entonces crear enemistades, sino para obedecerlos con amor y para la gloria y la honra de nuestro Dios. No son para discutirlos. Miren lo que dice la Biblia. Miren la pregunta de la serpiente, de Satanás, digámoslo así, a través de la serpiente. ¿Con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si nosotros dedicáramos más tiempo a observar el texto, el contexto de ese pasaje,
encontraríamos que hay ligado cantidad de verdades, pero también cantidad de ¿qué? De mentiras, lo que el enemigo siempre ha querido, ligar la verdad con el error. Y dice que él le dice, Dios sabe que el día que de él comieres, si comieres de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahí hay cosas que son verdad y hay muchas que no son verdad. No serían como Dios. Eso es mentira. Ahora, ¿serían conscientes del bien y el mal? Sí, lo conocerían, lo iban a conocer dolorosamente, tristemente. El enemigo ligó verdades con mentiras en ese diálogo que tenía con la mujer. Y miren qué tristeza eso. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. No siempre lo que es agradable a los ojos es lo que nos conviene para la vida. Esa es una gran lección para todas las cosas, ¿verdad? Escuché a alguien en estos días, no sé si fue hoy o ayer o hoy por aquí, que dijo, no todo lo que nos agrada a la vista es bueno para el estómago. Y es una realidad. Bueno, no todo lo que es agradable a la vista, que nos parece bonito, termina siendo bendición para nosotros. No, lo único que sí sabemos que termina en bendición para nosotros es aquello que Dios dice que hagamos y nosotros hacemos. Cuando nosotros le obedecemos, cuando estamos dispuestos a hacer la voluntad de Él, allí sí podemos estar seguros que la bendición de Dios nos alcanzará. Los mandatos de Dios no se discuten. ¿Qué se hace con ellos? Se acatan. Los mandatos de Dios no son para explicarlos, son para obedecerlos. Los mandatos de Dios no se ponen en tela de juicio, no son para someterlos a prueba de error, son para aceptarlos de buena gana y ponerlos en práctica para nuestra vida, para poder vivir mejor en esta tierra y prepararnos, iglesia, para el reino de los cielos. Pero Eva entró a discutir algo que no debía discutir. Un tema que estaba claro, era de Dios. Y uno no puede ponerse a discutir con el enemigo las cosas que Dios ha establecido y ha definido. Este pensamiento lo quise organizar y anotarlo allí. La mente humana, deformada y limitada, no puede explicar a cabalidad y con claridad lo que fue concebido por la mente pura e infinita de Dios. Es una necedad que nosotros como humanos tratemos de explicar lo que fue concebido en la mente de Dios. Miren esa cita, léanla conmigo. Esa ha sido su especial tarea con gran éxito desde su caída: inducir a los hombres a expiar los secretos ¿de quién? Del Todopoderoso, y a no quedarse satisfechos con lo que Dios ha revelado y a no obedecer cuidadosamente lo que Él ha ordenado. ¿Verdad? A veces uno se desespera, dice, ¿por qué motivo nosotros nos enfermamos y vamos a un médico? El médico escribe allí en un papel con una letra que a veces ni entendemos nosotros y nos recomienda unas medicinas. A veces no la entendemos por la letra general que ellos usan. Las enfermeras sí la entienden, hermana Marlene la entiende bien. Y entonces tomamos esa receta y vamos a la farmacia. Hablamos con una persona que no conocemos tampoco. Le entregamos ese papel que no pudimos leer muy bien. La persona toma unos medicamentos, los coloca en una bolsa, nos los entrega y nos dice que debemos tomar a tal hora, y nosotros llegamos y fielmente nos tomamos eso. No entramos a preguntar, ¿dónde hicieron estas pastas? ¿Quién las hizo? No, si no me explican eso, no me las tomo. Nada. Pero lo que Dios nos recomienda que hagamos, tiene que explicarnos. ¿Por qué un día? ¿Y por qué esto y lo otro? Parece que nos merece más confianza la persona que atiende la droguería, la farmacia, que el Dios del cielo que nos dio la vida. Por eso a mí me llama siempre la atención un ejemplo que el pastor Bullón usa muchas veces en sus temas. Seguramente ustedes se los han escuchado. Él dice jocosamente, yo no entiendo cómo una vaca negra come pasto verde y da leche blanca y yo me la tomo. Yo no pregunto por qué, pero yo me la tomo. La vaca es negra, el pasto es verde y la leche sale blanca y yo, oye, me la tomo. Yo no le pregunto de dónde es la vaca, dónde la traje.
Es interesante eso. Y es verdad. ¿Por qué discutir las cosas del Señor si el Señor nos dice que caminemos por aquí? ¿Por dónde debemos caminar? Por allí debemos caminar. Si el Señor nos dice que debemos vivir la vida cristiana de tal manera, hay que vivirla como el Señor la pide. Si el Señor nos dice que hay un día en el cual debemos adorarle, debemos sacar ese día para adorarle. Debemos acatar los mandatos del Señor, no someterlos a discusión, porque de esas discusiones muchas veces salen cosas negativas. Muy bien, dice, no logran entender lo que Dios ha revelado, muchas personas hablando de esto, y menosprecian sus explícitos mandamientos, procuran sabiduría separados de Dios y tratan de comprender lo que Él ha decidido vedar a los mortales. Se está refiriendo a esas cosas que nosotros no podemos explicar con claridad. Se ensoberbecen en sus ideas de progreso, se sienten encantados por su propia vana filosofía, pero en relación con el verdadero conocimiento andan a tientas en la oscuridad de la medianoche. Y miren qué tristeza, después de discutir con el enemigo, miren la conclusión a lo que llegó Eva. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Dios le había dicho que el árbol era ¿qué? Malo. Ahora llegó a la conclusión de que el árbol era ¿qué? Bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. En otras palabras, Eva llegó a la conclusión que el Señor era mentiroso, que Dios era falso, que Dios era egoísta. Dios lo que no quería era que ellos aprovecharan todo ese conocimiento que ahora iban a obtener. Todo eso puede ocurrir cuando una persona se pone a contemplar lo prohibido y a discutir las cosas que el Señor ha dejado en su santa palabra para que sean obedecidas, no para que sean sometidas a discusión. Ahora vamos a analizar las consecuencias de alejarse de la presencia del Señor. Ya en ese momento quedaron totalmente lejos del Señor, porque el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Los separó. Y ahora miren lo que ocurre. Primero, Eva se convirtió enseguida ¿en qué cosa? En tentadora. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Enseguida, la primera actitud fue ver también a Adán en la misma condición en que ella estaba. Yo quiero decirles, hermanos, miren, esa es una estrategia del enemigo que ha usado, usa y usará siempre. Muchas veces, el que anda en malos caminos quiere ver allí también a los otros. Muchas veces, aquel hermano de la iglesia que anda mal quiere ver a otros también en lo mismo. Aquel joven que se ha apartado del camino de la salvación y que anda en malos pasos quiere ver a otros allí también. Tan pronto como Eva desobedeció, se transformó en un medio poderoso para ocasionar la caída ¿de quién? De su esposo. Se convirtió no en una bendición. Imagínense, había sido creada para hacer una ayuda, ¿qué dice la Biblia? Idónea, y ahora se convirtió en la peor maldición. Qué tristeza. Todo por haberle dado lugar al pecado en su corazón. No debemos exponernos a la compañía de aquellos que están alejados de la presencia ¿de quién? De Dios. No importa, así sea que sea miembro de la iglesia, pero si no quiere vivir conforme a la voluntad del Señor, su influencia terminará afectando nuestra vida. Quien se aleja de la presencia de Dios, el pecado le parece normal, lo malo le parece ¿qué? Bueno, porque no tiene discernimiento. Anoche lo vimos en el tema. Quien vive lejos de la presencia de Dios quiere ver a otros en la misma condición. Ahí está Eva con su propio esposo. Y miren lo que dice este pensamiento. Le dijo que había comido del fruto y que en lugar de experimentar una sensación de muerte, sentía una influencia estimulante y ¿qué más? O sea, se sentía mejor. Lo malo le parece bueno. Lo que destruye le parece bonito. Y así quiere hacérselo ver a los demás. Segunda consecuencia de haberse alejado de la presencia del Señor, comenzaron a fijarse en las cosas externas. Cuando un cristiano se aleja de la presencia del Señor, comienza a no mirar a lo que realmente tiene valor, sino las cosas externas. Enseguida se dieron cuenta que estaban desnudos y comenzaron a hacer un vestido de hojas de higuera. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Vestidos, imagínense, delantales.
¿Cuánto pueden cubrir unas hojas de higuera? Si las hojas de los árboles tan pronto se secan, se destruyen casi que ellas mismas, ¿verdad? Se pueden fácilmente destruir. Pero así es el ser humano cuando se aleja del Señor. Piensa que con hojas de higuera puede cubrir la desnudez de su vida, de su corazón. Con las hojas de higuera de su experiencia. Confiar en la experiencia es confiar. Y tener eso como la base fundamental de nuestra vida, como lo que me va a dar seguridad, es como hacer un vestido de hojas de higuera. Confiar en el hecho de que, porque nací en un hogar adventista y mis padres oran por mí, y solamente eso ya va a ser suficiente como vestirme de hojas de higuera. Eso es muy importante, es una bendición, pero mi responsabilidad es mantenerme yo también cerca de Cristo Jesús. No podemos vestirnos con las hojas de higuera que el mundo forma hoy en día. Las hojas de higuera de la confianza propia, de pensar que ya todo lo sabemos, que ya todo lo dominamos. El manto de luz que los envolvía pronto desapareció, y presas del sentimiento de culpa y de haber perdido la protección divina, un temblor se apoderó de ellos y trataron de cubrir sus cuerpos, ¿qué? Desnudos. Tercero, desarrollaron un espíritu acusador. Comenzaron a criticar a todo el que se atravesaba a su lado. Un espíritu acusador. ¿Cuáles fueron las consecuencias que ya hemos visto de alejarse del Señor? ¿Qué fue lo primero que ocurrió con ellos? Ahorita lo acabamos de colocar aquí. Una vez que pecaron, lo primero que Eva hizo es que se convirtió ¿en qué? En tentadora, ¿verdad? Lo segundo, ¿qué fue lo que hicieron? Se comenzaron a fijar en las cosas externas. Y lo tercero, desarrollaron un espíritu acusador. Miren esto. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, yo no tengo la culpa. En últimas, ¿quién tenía la culpa? Dios, que hizo la mujer. Así de sencillito, ¿verdad? Y entonces Jehová dijo, Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. En otras palabras, yo tampoco tengo la culpa, tú hiciste una serpiente y ella me engañó. ¿También le echó la culpa a quién? A Dios. Un espíritu acusador. No reconocer el error. Y precisamente lo que el enemigo quería era eso, hermanos: alejarlo de la presencia del Señor, para que ellos no reconocieran su error, no se arrepintieran. Los alejó con esto. Y en cuarto lugar, se escondieron de la presencia de ¿quién? El resultado final de todo ese desastre es que ahora no solamente, miren, hermanos, era el momento en que más necesitaban ir a la presencia del Señor. Ahora era cuando más necesitaban buscar la presencia del Señor. Pero en el momento en que más necesitan buscar la presencia del Señor, ¿qué es lo que hacen? Se esconden. Y aquí hay una gran lección para cada uno de nosotros. Vivimos en el momento más oscuro de la historia de la humanidad. El momento más terrible para la familia. El momento más duro para los niños, para la juventud, para el ser humano en términos generales. Y es el momento cuando más necesitamos vivir en la presencia de Cristo Jesús. En otras palabras, vivir en la presencia del Señor es dedicarle tiempo a estudiar su palabra, a orar, a pedirle a Él que esté en nuestra vida y en nuestros hogares, a venir a la iglesia para encontrarnos con Él. En el momento en que más lo necesitaban ellos, tomaron la iniciativa triste de esconderse de la presencia del Señor. Y yo quiero invitarles en esta noche a cada uno de nosotros, como miembros de esta iglesia, como miembros de esta iglesia, como personas que tenemos familias, que este es el momento de buscar la presencia del Señor, no de escondernos de ella. Porque si nos escondemos de ella, vamos a perder todo aquello que el Señor nos había dado. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Dónde estás tú? Es interesante el amor que Dios siente por nosotros. Desde el momento en que el hombre pecó, allí mismo comenzó la historia de la redención. El hombre que se esconde y Dios que enseguida sale a buscarlo. ¿Nota eso?
El hombre y la mujer se esconden y el Señor sale ¿a qué? A buscarlos. Y los llama en el huerto del Edén, ellos por allá escondidos con sus hojas de higuera y metidos por allá en un rincón del huerto del Edén, si es que en el huerto había algún rincón donde uno se podía meter. Ellos creyeron estar ocultos y escucharon la voz del Señor que les decía: Adán, ¿dónde estás tú? Los seres humanos podemos tratar de escondernos, pero el Señor nos está mirando. El Señor sabe dónde estamos. Y no es hora de escondernos, es hora de salir a la voz del Señor, de ir a la presencia del Señor. Allí se inició la historia de nuestra redención. Dios nos amó desde el principio con un amor incondicional. Nadie puede impedir que Él nos ame. Nadie puede ocultarnos de su vista. Ni siquiera las hojas de higuera de nuestros pecados nos ocultan de Él. ¿Estás viviendo en su presencia? ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Dónde nos encontramos? El Señor nos dice: ¿dónde estás tú? Él sabe cuánto lo necesitas, tú y yo. Él sabe y escucha tus peticiones. Más de una vez ha escuchado el gemir de tu corazón. Dios ve tus necesidades y no es ajeno a ella, porque Dios ve y cuida de la familia. Oh Jehová, dice el salmista, miren esa linda cita. Oh Jehová, tú me has examinado, ¿y qué más? Y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, mi andar y mi acostarme. Has rodeado y todos mis caminos te son ¿qué? Conocidos. No hay manera de escondernos. No hay rincón donde meternos. Estamos abiertos a los ojos de nuestro Señor. Y concluye: pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me guarneciste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es muy maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ¿qué es lo que ocurre? Allí estás tú. Y si en el infierno hiciere mi lecho, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Apreciados hermanos de la iglesia, el Señor en esta noche nos pregunta: ¿dónde estás tú? El Señor quiere que vivamos en su presencia. El Señor quiere que saquemos tiempo no para contemplar lo prohibido, sino para estudiar su palabra, para orar los unos por los otros, para venir a la iglesia como lo hemos hecho en esta semana y recibir la bendición de nuestro Dios. Hoy en día, cuando las muchas ocupaciones nos podrían alejar del Señor, el Señor quiere vernos cerca de Él, quiere ver a las familias de esta iglesia, no alejándose uno del otro, no alejándonos del Señor, sino uniéndonos en torno a Cristo Jesús. ¿Dónde estás tú? Ahora, Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, pero no estaban en el lugar donde Él solía encontrarlos. Y alguien podría decir: sí, yo estoy en la iglesia. No es solamente estar en la iglesia. El Señor quiere encontrarte haciendo lo que Él espera que cada uno de nosotros hagamos. El Señor viene pronto y no te quiere encontrar fuera de la iglesia. No quiere encontrarte frío, mirando cosas que no son lo que nos corresponden para este tiempo. El Señor quiere que cuando Él venga a esta tierra, la familia de esta iglesia, estemos listos para el encuentro con Cristo Jesús. Yo quisiera preguntar en esta noche: ¿cuántas de las familias aquí presentes quieren decirle al Señor: Señor, aquí estamos y queremos permanecer aquí, en esta iglesia, en el lugar que tú nos has dejado, y haciendo aquello que tú quieres que nosotros hagamos? ¿Hay alguna familia que quiere prometerle al Señor? ¿Quieren colocarse en pie, hermanos, para que oremos por ustedes? Oremos. Señor, muchas veces las ocupaciones de esta vida nos quitan el tiempo que a ti te pertenece. Nos separan como familia, como pareja, nos separan con los hijos.
Muchas veces termina separándonos de nuestros hermanos de la iglesia. Y cuando menos nos damos cuenta, nos hemos separado de ti, Señor. Y no queremos separarnos de ti. Es más, no solamente no queremos, sino que no debemos, porque separados de ti, nada podemos hacer. Yo quiero pedirte en esta noche una bendición especial para cada uno de los hogares aquí reunidos, aquí representados. Que tú bendigas a esta iglesia, a sus niños, sus jóvenes, sus hogares, a sus líderes, y nos permitas sacar tiempo, no para ver las cosas prohibidas, no para discutir las cosas del Señor, sino para obedecerlas, acatarlas y mantenernos unidos como iglesia, cumpliendo la misión que nos has encomendado y preparándonos para el reino de los cielos. Señor, bendice los hogares aquí representados. Permite, Señor, que durante esta noche al regresar a casa, tu Espíritu Santo siga hablando a nuestra mente. Gracias porque a pesar de la lluvia hoy, pudimos venir a este lugar y hemos sentido tu compañía. Gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, que Dios les bendiga. Que Dios acompañe a cada uno en esta oportunidad. Mañana en la noche vamos a estudiar un tema titulado Yo quiero a Jesús en mi camino. Así que aquí los esperamos, bajo lluvia, bajo sol, como buenos guerreros del Señor. ¿Está bien? El Señor nos va a proveer un buen tiempo. A pesar de la lluvia, pastor, mire, aquí está el pueblo del Señor. Que Dios les bendiga en esta noche. Bien, hermanos, yo soy el primero en sentirme bendecido por estos temas que el pastor nos está trayendo. Buenas noches, quedan despedidos, nos veremos mañana a las 7:15.